En la tranquila localidad de Frederick, Colorado, se escondía una historia que estremecería a todo Estados Unidos. Una historia que, detrás de la fachada de una familia perfecta, reveló una de las traiciones más frías y devastadoras de los últimos tiempos. Este es el caso de Chris Watts, un hombre que parecía tenerlo todo: una esposa dedicada, 2 hijas pequeñas llenas de vida, una casa amplia en los suburbios y una vida aparentemente estable, pero bajo esa superficie se ocultaba un secreto oscuro que, tarde o temprano, saldría a la luz. Chris Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, Carolina del Norte. Desde pequeño fue descrito como un chico callado, tímido, amante de los autos y de los deportes. Su vida parecía ordinaria, sin mayores sobresaltos. En 2010 conoció a Shannon Catherine Zusek, una mujer extrovertida, trabajadora y con un carácter fuerte. Shannon había pasado por dificultades de salud, pero su espíritu positivo y su determinación la convertían en alguien carismático, con facilidad para inspirar a los demás. La relación entre Chris y Shannon avanzó rápidamente. Se casaron en 2012 y pronto formaron una familia. Primero llegó Bella y luego Celeste, a quienes llamaban cariñosamente CC. Desde afuera parecían un matrimonio modelo. Shannon compartía con entusiasmo en redes sociales momentos familiares, fotos sonrientes, viajes y celebraciones. Su vida parecía ser un testimonio del sueño americano: un hogar estable, padres dedicados e hijas felices. Pero lo que nadie imaginaba era que Chris llevaba una vida paralela. Tras años de matrimonio, comenzó a distanciarse emocionalmente de su esposa. En el verano de 2018, inició una relación extramarital con una compañera de trabajo, algo que intentó mantener oculto. Ese vínculo clandestino se transformó en una obsesión. Chris, que siempre había sido reservado, empezó a mostrar cambios. Se ejercitaba con más frecuencia, cuidaba más su apariencia y pasaba menos tiempo en casa. Shannon, por su parte, notaba las diferencias. Su intuición le decía que algo no estaba bien. Estaba embarazada de su tercer hijo, a quien llamarían Nico, y luchaba por mantener unida a la familia. Durante un viaje de trabajo en agosto de 2018, Shannon envió mensajes preocupados a sus amigas, confesando que sentía a Chris distante, frío y ausente. Aquella sensación no era una simple sospecha, era el preludio de una tragedia. El 13 de agosto de 2018, a primera hora de la mañana, Shannon regresó a casa después de un viaje. Una amiga cercana la había acompañado y fue la última en verla con vida. Más tarde, esa misma amiga, al no poder comunicarse con ella durante todo el día, se alarmó. Shannon tenía una agenda muy organizada, siempre contestaba sus mensajes y rara vez desaparecía sin avisar. La amiga acudió a la casa de los Watts y, al no recibir respuesta, contactó a la policía. Ese mismo día, Chris apareció frente a las cámaras de televisión locales, pidiendo desesperadamente por el regreso de su esposa e hijas. Mostraba un rostro serio, pero sereno, sin lágrimas, sin gestos de angustia. Pedía que volvieran a casa, asegurando que no sabía nada de su paradero, pero quienes lo observaban notaban algo extraño. Su lenguaje corporal transmitía calma excesiva, casi una frialdad incompatible con la desesperación de un padre que acaba de perder a su familia. La investigación se activó de inmediato. La policía encontró la casa en orden. No había señales de robo ni de violencia. El auto de Shannon estaba en el garaje. Su bolso y su teléfono seguían allí. Era como si hubiera desaparecido de manera repentina. Los agentes empezaron a sospechar que Chris no decía toda la verdad. Durante los interrogatorios, sus respuestas eran evasivas y contradictorias. La presión sobre él aumentó cuando se le pidió que realizara una prueba de polígrafo. Los investigadores le dijeron claramente: si no tienes nada que ocultar, este es el momento de demostrarlo. Chris aceptó. Sin embargo, los resultados fueron contundentes. No había dicho la verdad. Frente a la evidencia, su máscara comenzó a resquebrajarse. Esa misma noche, Chris confesó parcialmente. Admitió haber matado a su esposa, pero intentó justificarlo afirmando que lo había hecho en un ataque de ira después de ver, según su versión, que Shannon
había estrangulado a sus hijas. Era un relato distorsionado, un intento desesperado por disminuir su responsabilidad, pero la verdad, tarde o temprano, salió a la luz. Los cuerpos de Shanann, Bella y Celeste fueron encontrados en un área petrolera donde Chris trabajaba. Shanann había sido enterrada en una fosa poco profunda. Las niñas, en cambio, fueron halladas en tanques de petróleo, lo que revelaba un acto de frialdad casi incomprensible. Chris había planificado esconder los cuerpos en un sitio aislado, creyendo que el petróleo descompondría rápidamente los restos. La autopsia reveló lo impensado. Shanann había sido estrangulada y las niñas también habían sido asesinadas por asfixia. La autopsia reveló lo impensado. Shanann había sido estrangulada y las niñas también habían sido asesinadas por asfixia. Bella, la mayor, mostró signos de haber luchado por su vida, lo que dejó en evidencia la brutalidad de aquel crimen. El juicio contra Chris Watts avanzó con rapidez. Ante la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, decidió declararse culpable. El 6 de noviembre de 2018, aceptó su responsabilidad en el asesinato de Shanann, sus hijas y el hijo que venía en camino. Con ese gesto evitó la pena de muerte, pero fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El caso conmocionó a la opinión pública. Millones de personas seguían cada detalle, preguntándose cómo un hombre que parecía ejemplar podía cometer un crimen tan atroz. La historia adquirió aún más impacto cuando se difundieron videos de Shanann en redes sociales, mostrando su vida diaria con Chris y las niñas. Escenas que en su momento parecían felices y genuinas, se transformaron en símbolos de un espejismo trágico. La frialdad de Chris fue otro aspecto que impactó a la sociedad. Su comportamiento frente a las cámaras, su calma en los interrogatorios y la manera en que intentó culpar a su propia esposa lo convirtieron en un ejemplo de manipulación y engaño. Con el tiempo, surgieron más detalles. Se descubrió que Chris había planeado rehacer su vida con su amante, soñando con una existencia sin cargas familiares. Para él, su esposa e hijas se habían convertido en obstáculos para alcanzar esa nueva vida. Esa idea retorcida lo llevó a concebir una decisión irreversible: borrar de un solo acto a toda su familia. Hoy Chris Watts cumple su condena en una prisión de máxima seguridad. Su nombre quedó grabado como uno de los asesinos más fríos y despiadados de la historia reciente. El caso no solo revela la violencia de un crimen, sino también la fragilidad de las apariencias. Una familia que desde afuera parecía perfecta ocultaba tensiones, mentiras y una doble vida que terminaron en tragedia. La historia de Shanann, Bella, Celeste y el pequeño Nico quedó como un recordatorio doloroso de cómo la obsesión, el egoísmo y la traición pueden transformarse en actos irreparables, y también dejó al descubierto la importancia de escuchar las señales, de prestar atención a los cambios de comportamiento y de no subestimar los silencios que muchas veces esconden la verdad. Este caso sigue generando debates, documentales y análisis psicológicos. La pregunta persiste: ¿qué lleva a una persona aparentemente común a destruir todo lo que un día decía amar? Aunque nunca habrá una respuesta definitiva, el caso de Chris Watts permanecerá como un recordatorio sombrío de que el mal muchas veces puede esconderse detrás de una sonrisa cotidiana.